Bien, te podemos escuchar. Welcome, everyone. Thank you for joining. We have some more in the waiting room, so I'm going to give it one more minute as people join our call, and then we will get started. Thanks so much for taking the time to join us. We're really excited for the conversation today. Gracias por unirse a nosotros. Estamos muy emocionados de que estén aquí. Empezamos en un minuto. All right, welcome again, everyone. My Bienvenidos name is Dr. nuevamente. Mi Katie Holland. nombre es la doctora I'll be Katie kicking us off Holland. for our Voy a session today. Thanks so iniciar much para for taking nuestra the time to join sesión us. We're thrilled ahora. to have you Gracias por here. tomarse el tiempo de I'll do unirse a a quick nosotros. Estamos introduction and then we're going to emocionados de get rolling. tenerlos. We have Vamos a a tener 2-hour una session presentación today. breve. Tenemos una sesión de I'll dos put the horas el día agenda de in the hoy. chat shortly for Tendremos you, la but share agenda if you en el chat registered en for un the meeting as of momento, pero si se yesterday. Hopefully registraron you en la got that in reunión your email ayer, and can deben haberla follow along with tenido us en su as we email y proceed pueden through seguir a medida que our program procedemos today. en But nuestro this programa is el a día de Virtue hoy. Pero Recovery, esta NAPSI, and es AFLA una sponsored de session. una We are sesión co-hosting this conversation auspiciada today por Road to focused on bird Recovery. conservation Nos on private enfocamos lands en la from a U.S. conservación state de perspective. las So aves many of you en have joined tierras us from our privadas, Bird to una Recovery perspectiva del meeting estado asks for engagement de sessions. Estados But if Unidos. not, Si es que know no that this se han session is unido en el part of a pasado, series recuerden that que is esta focused sesión es on parte bird de una serie conservation que se on private enfoca en lands and what that conservación means de and las how aves en we as tierras bird privadas y conservationists nosotros and bird como enthusiasts conservadores can de engage in aves y private land entusiastas conservation work podemos to not involucrarnos en only trabajo conserve de and protect conservación, habitat, no but to solamente para recover conservar critically y declining proteger bird las so this aves, is the sino para third in recuperar this a session. especies As we con close later declives today, I'll let graves. you know what's En, coming up más as we tarde vamos a continue dejarles this saber series qué focused viene on bird después en conservation esta on private serie lands. de I'll start by introducing conservación de myself. My tierras, name's Dr. de aves Katie en Holland. tierras I am a privadas. conservation social Yo soy scientist, la and I'm doctora currently Katie a research Holland, que es scientist at científica Virginia social Tech, de la where I serve conservación. as Actualmente the trabajo National como Bird científica e Conservation Resource investigadora en Science Virginia Tech, Coordinator. donde me And in desempeño that como role, I have the coordinadora nacional de pleasure ciencias sociales and para la privilege of conservación de working with aves y Bird to ciencias Recovery sociales as para their Road to social Recovery. scientist and with the North American Bird Y Conservation Initiative as también co-chair of the Human Dimensions soy Subcommittee. So copresidenta engaged del in a lot of subcomité different de bird conservation conservación. Trabajo programs en and muchos work, and I've programas de connected with many of conservación you in de this call aves. in Me he different conectado con capacities. muchos de So it's ustedes great en to esta see you llamada en here. distintas And again, capacidades. thanks Es for muy bueno taking the verlos aquí. time to Muchas join us. gracias I'm nuevamente por tomarse el co-hosting this tiempo session para today with unirse a Dr. nosotros. Bradley Estoy Wilkinson. junto con el doctor Dr. Bradley Wilkinson is Wilkinson. the El Bird doctor Conservation Wilkinson Program es Manager with gerente the del programa de Association of Fish and conservación de Wildlife aves de la Agencies, Asociación as well de as the Agencias de U.S. Pesca y Vida coordinator of the North Silvestre, así American como Bird coordinador Conservation de Estados Initiative. Unidos de la Iniciativa de Bradley's based in Conservación de Aves de Washington, América D.C. del and Norte. Tiene focuses su on issuing the sede full en annual Washington, cycle D.C. Se enfoca conservation, en bridging temas the de research conservación de ciclo implementation anual gap, completo, and cerrando la bringing together brecha entre la diverse investigación y la implementación perspectives y for reuniendo achieving diversas conservation perspectivas para success. lograr el éxito So de it's la the two of us conservación. and Shane Baylor, who is with the Estamos los dos Association y of Fish Shane and Baylor, Wildlife quien es gerente Agencies. del programa de la política Shane is the agrícola de la National Field Asociación de Policy Peces y Program Manager Agencia de for the Vida Association of Silvestre, Fish and AGUA. Wildlife Agencies. He's from North Él Salem, New es de York, North and studied Salem, New environmental York, y science, estudió ciencias public policy, and ambientales, política pública y agricultural economía economics at Clemson agrícola University. en la A fun Universidad de fact for you today Kempson. is that Shane, Bradley, Es and I interesante all are decir que Shane, Clemson Bradley y yo alums. somos So los go Tigers. tres exalumnos de Clemson, así que vamos So Tigres. our topic today, based on Nuestro the tema number of de people hoy, who en have base al registered for número this de call and personas seeing que se ha all of you registrado today, a is esta one that llamada y de I verlos a don't have to todos convince ustedes you is of aquí, high realmente importance no for bird tengo que conservation. So one of our convencerlos de presenters la today, Sarah importancia de la Barker, conservación de shared this las slide aves. with me Entonces, Sharon Berger this ha week on NOAA compartido Avivorn con Mythology. nosotros And del really, I can't laboratorio think of a de better way to Kermit. begin Realmente our es muy conversations bueno today. poder So empezar nuestra birds need our conversación help, así. Hoy and they los need our aves help on private necesitan nuestra lands. ayuda y la The graph necesitan you en las see on the tierras left of this slide privadas. is El the gráfico que ven 2013 State of the Birds es Report, del showing estado what de las percent of aves land is en privately owned 2013, in each of these mostrando different biomes. cuánta The one tierra on the es right, privada y definiendo probably el all of you are declive familiar with. de los hábitats This figure de is out las of aves. the Aquí Science podemos article ver that documented the un loss of the artículo de northern bird Science since the que vino 1970s. And it was justamente that haciendo article and that este estudio, shocking este realization
se vio la realidad que realmente inició con la iniciativa Road to Recovery. Podemos ver cómo las organizaciones están hoy para poder enfocarse en la recuperación de las aves y la conservación intencional que debe incluir a las tierras privadas. Nuestra agenda del día de hoy tenemos tres partes. La primera parte tenemos dos representantes de agencias de estatales justamente que compartirán sus visiones en cómo está en la conservación de aves en tierras privadas. En lo posterior, escucharemos de los socios. Tenemos muchas organizaciones que sirven como vínculos críticos entre agencias gubernamentales y los científicos y los dueños de las tierras, aquellos que toman las decisiones sobre la tierra privada, incluyendo los fideicomisos de tierras, joint ventures, entre otros. Entonces, queremos escuchar sus perspectivas y pensamientos al respecto de lo que dicen nuestros presentadores y también de cómo continuar la serie hacia adelante y poder continuar con la conservación en este trabajo maravilloso. Voy a finalizar aquí y voy a pasar a Shane, quien va a presentar a nuestros presentadores para la primera sesión. Gracias, Katie. Es un placer presentar a Will Newman del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas. Will Newman es el enlace del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas con el USDA y representa a TPWD en comités de asesores de políticas estatales e interestatales, coordina asociaciones de conservación, brinda capacitación al personal de la agencia y brinda orientación técnica y de políticas para informar la implementación de recursos del programa para manejo de la vida silvestre en tierras privadas. Es un placer estar aquí contigo. Si, tienes la palabra. Well, estoy viendo que todos puedan ver mi diapositiva aquí. Aprecio la introducción. Realmente es un placer poder hablar con ustedes sobre las tierras privadas en una escala estatal y mostrarles lo que sucede en el estado de Texas, el éxitos que hemos tenido con nuestros socios aquí. Entonces, solamente para iniciar, definitivamente hay mucho que decir sobre cómo la comunidad de conservación ha priorizado nuestro trabajo y la alta calidad que tenemos, el uso de tierra y hay un impacto en el hábitat que es un factor importante para la estabilidad de la población de especies, pero en las últimas décadas hemos hecho muy buen trabajo y hemos aprendido mucho. No quiero entrar muy a detalle, pero estaremos mal preparados al futuro si es que no tenemos éxitos en la conservación ahora. A llevar a cabo avances, particularmente en especies y conocimiento de aves, en investigación intensa, en inversión y ciencias sociales que nos permiten tomar mejores decisiones y ayuda a generar una mayor incidencia y alcance. Por el reporte de 3.000 millones de aves que se ha recolectado, hasta ahora se ve que han sido los esfuerzos inadecuados para prevenir el declive de las especies. Si nos enfocamos en el componente de hábitat, nos confrontamos con el tema de la escala. Si es que queremos recuperar a las especies en declive y mantener a las especies comunes como comunes, el trabajo a pequeña escala no va a llevarse a cabo por sí solo. De la misma manera, los gastos de las áreas marginales y pobres tampoco se van a hacer. La restauración normalmente necesita acciones intensivas, arduas y que necesitan muchos recursos. Y cuando tenemos tomadores de decisiones que quieren tomar estos pasos, debemos buscar formas de dar guía apropiada y recursos para que esto sucede. En otros casos, hay oportunidades de conservación más extensas cuando hay la implementación, por ejemplo, y se puede manejar el pastoreo. Esto puede resultar en mejoras del espacio si se adoptan a nivel amplio. En el oeste, esto podría implicar un impacto en muchos acres a través de la participación con menos tomadores de decisiones. Y aquí esto es importante
importante de ser abordado. Dependiendo de dónde estén en el país, hay una cantidad desproporcionada de especies con necesidades de conservación que dependen de tierras privadas. ¿Quiénes son los tomadores de decisiones a los que debemos llegar? El 61% de la tierra justamente es de propiedad de gente a nivel privado. Entonces aquí tenemos que la proporción de tierra privada es muy alta. Y justamente hablando de esto, vemos un porcentaje de propiedad privada y esto es desproporcional en la demostración de la demarcación entre el este y el oeste. Pero si es que vemos este mapa que es difícil de leer en la pantalla con las presentaciones de aquí, se puede ver claramente que en realidad la mayoría de los estados son estados mayormente privados. Entonces, esto es mayormente tienen el 60% de propiedad privada y solamente pocos tienen menos del 50%, pero incluso en estos estados del oeste, la tierra privada tiene un significativo impacto en la zona pública en cuanto a pastoreo. Entonces, aquí vamos a la dirección de que si el 96% es privado, únicamente parte de esto es público. Necesitamos justamente tomar en consideración las tierras privadas para poder tomar decisiones en cuanto al uso de la tierra. Aquí es como se ven los acres públicos en Texas. Si los ponemos en un mapa, es fácil ver que incluso si todos estos acres fueron gestionados de manera adecuada para el hábitat silvestre adecuado desde un punto de vista de la conservación, no es suficiente obtener para que nos dé la cantidad, calidad o conectividad que nos ayude a prevenir el declive en especies de aves. La resiliencia implica justamente características de aves establecidas para poder manejar las tierras tanto a nivel público como privado. En Texas, hay algunas tendencias claves que establecen nuestros mayores desafíos. Aquí el reporte de catastros de Texas nos da la forma en que han cambiado el uso de las tierras. Menos del 1% de la población ahora todavía tiene 142 millones de acres de tierras privadas en los Estados Unidos, que es más compatible con la gestión del hábitat. En los últimos años, desde 1997 a 2022, ha habido una pérdida neta o conversión de 3.7 millones de acres de tierras de trabajo que no están siendo manejadas. Y estas son oportunidades fallidas para la conservación de hábitats. 1.8 millones de las pérdidas han ocurrido en estos años, 20 años del reporte. Ahora la población crece, tenemos mucha gente, la mayoría de la gente ha pasado a áreas metropolitanas, pero también esto genera cambios en el valor de la tierra, incrementos en el valor de la tierra. Esto surge en estas áreas y genera mucha fragmentación concentrada en las áreas del triángulo metropolitano aquí, pero también está causando fragmentación secundaria en áreas rurales a medida que se compra propiedades de inversión o recreativas en las áreas recreacionales en donde habían grandes pedazos de tierra y hay una reducción de trabajo del tamaño de la tierra con la fragmentación y esto tiene un impacto en la conservación a una escala lo suficientemente grande. Influenciar a los dueños de tierras privadas para que tengan conciencia de conservación requiere muchos recursos. Necesitamos profesionales en el tiempo que estén allí para concientizar a la gente sobre los factores y que se comprometan a un curso de acción, especialmente cuando los dueños de tierras privadas se les pide que cambien significativamente sus comportamientos y que gasten sus propios recursos. Esta necesidad de capacidad es difícil de cuantificar, es difícil saber cuánto necesitamos en personal para que este trabajo se lleve a cabo. Este número es del grupo
de tierras privadas. Pueden encontrar más información sobre este grupo de trabajo aquí y hay un estimado que se extrapola a todos los estados. Aquí podemos ver un esfuerzo preliminar. Aquí el mapa de color muestra la adecuacia relativa que se tiene en las tierras privadas. Tenemos agencias estatales, federales, ONGs, todas las capacidades juntas puestas aquí en el personal necesitado para ver esta capacidad. Los números indican un número estimado de personal adicional que se necesite para poder manejar los desafíos de dar buena asistencia técnica y financiera a los dueños de tierras privadas en base al número de clientes y personas afectadas que puedan implicarse. Adicional a los aspectos técnicos, se necesita también asistencia financiera para tomar el costo de la restauración o gestión más activa, programas que necesitan una gran diversidad de herramientas para la toma de decisiones en distintos factores. Debido a esta gran necesidad, ninguna agencia, ningún grupo de interés de conservación, sistema universitario u ONG puede entregar los recursos necesarios por sí sola. Las sociedades complementarias a nivel estatal y regional son la respuesta a estas deficiencias. Aquí tenemos justamente estas sociedades para aves migratorias, donde se muestran estas sociedades justamente con un fortalecimiento de las asociaciones y los esfuerzos también a nivel nativo son importantes. Las partes de la jurisdicción administrativa regional generan planificaciones buenas para dar una escala a nivel estatal, pero generar estas sociedades a nivel estatal nos permiten conectarnos de manera más efectiva con recursos adecuados mientras seguimos participando con varios socios que nos pueden dar esta perspectiva local y rendición de cuentas en estos temas. Pueden traer más pericia y recursos a la mesa. La diversidad organizativa también es un desafío, pero puede ser la solución. Las voces colectivas son más grandes. Es más fácil financiar y hacer la parte de mercadeo de esto. Necesitamos fortalecer los programas y las oportunidades de recursos para poder evitar las limitaciones de nuestras constituencias adecuadas. Por ejemplo, las agencias gubernamentales tienen capacidades limitadas, tienen limitaciones en el número de empleados, pero a menudo tenemos las autoridades regulatorias familiares y podemos ver una estabilidad a largo plazo. Como ONG, mi credibilidad puede llegar hasta cierto grupo y esto puede dar otras oportunidades justamente para otras actividades de conservación. Reconocer que los miembros de la organización de una son miembros de sociedad no nos quita problemas, pero si es que encontramos tierra común en la en la conservación y traemos esto a la sociedad, podemos progresar en donde tenemos justamente esto y podemos dejar de lado el resto. Mejor para el éxito es que a escala estatal estas organizaciones están representadas por personas individuales que generan confianza en el tiempo, dan familiaridad unos a otros y apalancan estas relaciones personales y talentos personales para poder entregar la conservación a un panorama diverso de manera más efectiva. Necesitamos a todos en la mesa. Voy a cambiar un poco para hablar específicamente sobre las agencias de vida silvestre y darles ejemplos sobre cómo un estado da justamente apoyo a la conservación en tierras privadas a través de varios programas.
Todas las agencias de la vida silvestre en Estados Unidos se ven distintas a nivel de estructura organizacional, asignación de recursos, de autoridades diferentes. Nuestro principal propósito es consistente. Las agencias estatales son responsables por gestionar la vida silvestre y acuicultura de las tierras públicas y privadas dentro de las jurisdicciones geográficas. La mayoría de agencias se apoyan unas a otras a través de su participación con distintos socios y con la Agencia de Vida Silvestre. En años recientes, la AFDA, en el grupo de trabajo de tierras privadas, ha manejado desafíos por medio de establecer los éxitos estatales e identificando las limitaciones que tenemos en común para poder resolver estos problemas. Y pueden ver los productos de estos trabajos, incluyendo estudios de casos de estados individuales. Algunas de las cosas que voy a hablar ahora en Texas pueden ver escaneando el QR que tienen aquí en la pantalla. Un programa única aquí en Texas es los pastos para las aves de tierras altas. Aquí justamente hablamos de la cobertura de pastos. Esto es simple por diseño y es muy popular con la gente que lo hemos manejado. Es única porque no hay un intercambio de recursos financieros. Es guía técnica, planificación de conservación y justamente aquí hablamos de cómo manejar los herbicidas, semillas y dar el equipo para hacer el trabajo. Se sigue un plan de conservación para establecer la cobertura y hay una retención en el contrato que se establece con la rendición del cuenta para los recursos. Es un programa muy popular y podemos manejar esto muy rápidamente. Este programa es administrado por el Texas Park and Wildlife y con los biólogos justamente podemos ver que hay una cobertura de 2 a 3 condados. Hay muchas otras responsabilidades, pero esta es una de las cosas que pueden elegir hacer si es que es apropiado para los dueños de las tierras. Este proyecto inició como una conversación, como una idea entre un biólogo local y una agencia de extensión. Se les comentó sobre la oportunidad de RCS sobre una subvención de innovación para hacer un proyecto para esta. Y pudimos justamente ejecutar esto un par de años y fuimos muy exitosos en este periodo de tiempo, mostrando la demanda y demostrando justamente una nueva forma de manejar la conservación después de que se terminó esta subvención. Hubo un método exitoso para poder continuar con el proyecto con otras fuentes de financiamiento, pero ahora Pastures for Upland Birds sirve como un ejemplo para los nuevos y viejos socios para poder emular los éxitos del proyecto dentro de sus propios programas. Muchas socios del programa, los dueños de tierras privadas, están ahora trabajando haciendo un trabajo más extenso realmente y muchos han sido reconocidos a nivel estatal con premios y algunos de ellos han logrado ser ejemplos y formar comunidades de práctica con sus vecinos y comunidades locales e incluso han podido establecer nuevas organizaciones o capítulos de organizaciones que ahora son socios de nuevos programas y nuevas oportunidades de conservación. Texas Wildlife se compromete directamente participa directamente con la USDA y justamente da en el programa guía técnica, a menudo a través del Comité de Asesoría Técnica con grupos focales del subcomité. Es un buen punto para que otras organizaciones también puedan participar. Tenemos mucha fondos de factura agrícola en Texas y justamente esto nos ayuda a influenciar estos dólares. Esto es muy grande también para nosotros.
El departamento también justamente maneja recursos de Estado para poder llevar a cabo programas efectivos a nivel del programa de socios de conservación. Este tiene un año y tenemos 3 programas más en este mapa en el que estamos trabajando, pero un ejemplo de un proyecto de conservación regional es justamente esta sociedad conjunta GRIP RCPP. Es un gran ejemplo de la capacidad que genera una sociedad porque por más de 10 años ha podido entregar millones de dólares en muchos acres de tierras privadas en Texas. Y esto ha pasado de una sociedad de docenas de organización y ha servido no solamente en resultados de hábitat, sino hemos generado profesionales de la conservación en el camino y sociedades muy duraderas para otros proyectos también. Entonces, esto ayuda a la conservación, a la entrega de resultados y a generar más sociedades. Finalmente, quiero hablar de esto, que es la conservación de anfibios y reptiles, que se le dio un nuevo proyecto RCPP para recuperar el sapo de Houston en las tierras privadas. Esto es con apoyo del Texas Park and Wildlife y se han apalancado los recursos por especies no avícolas para poder tener una restauración holística del ecosistema. Aquí se beneficia específicamente a los pastorales y a las aves de aquí. Cuando tuvimos problemas de encontrando recursos para este programa, se hizo en esta área restauración de la sabana, de los eh, pastizales y justamente pudimos traer a otro socio que es el Amphibian and Reptile Conservancy. Esto permitió que haya inversiones y sociedades que juntó a la gente en trabajo de conservación significativa con una escala en la práctica. Justamente hay personal trabajando con los dueños y tomadores de decisiones privados, hacer que se involucren los participantes y cambiar la cultura. Generar estas prioridades, traer experiencia a este proceso requiere un compromiso con estas sociedades a nivel estatal. Es muy bueno si es que pueden unirse a sociedades conjuntas, es bueno buscar las oportunidades. Si no saben a quién contactar, pueden contactarse conmigo o con Katie para poder llevarlos en la dirección adecuada. Es lo que tenía que contarles. Thanks for that fantastic presentation. Muchas Well, gracias, fantástica it's been my pleasure presentación, to Will. introduce Joe Ahora Roy voy a of the Maine presentar a Department of Joy Inland Roy Fisheries and del Wildlife. Departamento de Pesca Joe Roy is the Continental private lands y Vida wildlife Silvestre de officer, Maine. Joy biologist for Roy the es el Maine biólogo Department de of vida Inland silvestre Fisheries de and tierras Wildlife. privadas del He's the Departamento de chairman of the Pesca North American Continental y Barred Vida Silvestre de Conservation Maine. Es el Initiatives, presidente del private Subcomité and de Working Tierras Land Privadas y de Subcommittee. Trabajo de la His personal Iniciativa para la life, Conservación de las him Aves de and his wife and Norteamérica. 2 dogs En manage su a small vida homestead for personal, él, su 2 kids. esposa y sus 2 perros He's got 2 administran una chickens. pequeña granja Joe's an donde avid crían birder, cerdos, enjoys cabras, hunting, gansos, patos y fishing, gallinas. traveling, Es un ávido farming, observador horse de aves management, y disfruta and de la competitive caza, la animal pesca, work. los viajes, la jardinería, la gestión Joe, turn it forestal y over to el you. levantamiento de Cool, pesas Shane. competitivo. I'm gonna make sure Joy, I keep my pasamos a screen ti. share up Muchas here gracias. Espero real que puedan quick. leer mi So, pantalla aquí. Voy a second. ponerla rápidamente. Permítanme un momento. Alrighty. Muy bien. Does that look all right, folks? ¿Está funcionando bien? We don't see your screen, No Joe. podemos ver tu Second, pantalla, it's not Joe. working here. Un momento, no está funcionando aquí. Alright. There we go. Muy bien, aquí Yeah, let está. me just get the proper mode here. Aquí permítanme poner en modo de Alrighty, how's that look? presentación. Bien, ¿cómo se ve esto? Good. Perfect. Bien, Alrighty, perfecto. folks. Nice to be here with you all Muy today. bien, es Thank un you for gusto that estar input, aquí con Shane, and happy to be speaking ustedes. with some of my Gracias por la colleagues presentación y from estoy across the feliz de state hablar and con across the unos country, colegas both del as el presenters estado y and del in attendance. país como So
presentadores y como asistentes. Soy Joseph Royd, soy biólogo de vida silvestre de tierras privadas de el Wildlife and Fisheries Department de los Estados Unidos y estamos hablando de uno de los abordajes de alto nivel, hablando específicamente de estos abordajes que tenemos en Maine. En Maine, nuestro programa de tierras privadas dentro del Departamento Continental de Pesca y Vida Silvestre se formó en 2020 y hemos estado generando el programa desde cero, desde entonces y aprendiendo de muchos de nuestros socios, muchos de los cuales están aquí y han ayudado a generar este programa que se enfoca en todas las especies en el estado, pero particularmente en aquellas en mayor necesidad de conservación, que incluye a las aves prioritarias. Entonces, quiero darles un poco de información acerca de Maine para poder entender el contexto de en dónde estamos trabajando. Aquí Maine tiene 23 millones de acres y tiene 1.3 millones de residentes. Las industrias más grandes son productos forestales, ciencias de la vida marina, agricultura. Entonces, aquí tenemos alimentación y actividades recreativas al aire libre. Entonces, podemos ver en dónde estamos. Se tiene mucha tierra en Maine y la gente realmente se conecta a los recursos de los que vamos a hablar aquí. En términos de tamaño, hablamos de que somos del estado número 39 por área terrestre, 43 por población y nuestra tierra está vinculada a territorios organizados, la mitad de esto con residentes a tiempo completo o no a tiempo completo y la otra son territorios desorganizados. En Maine, igual que Texas, tenemos igual un 94% de apropiación de la parte privada y tenemos 89% boscoso y también tenemos un entendimiento de lo que consideramos los dueños familiares y tenemos la tierra que justamente se tiene parques nacionales, algunos refugios y esto está contenido dentro de un gran parque alrededor del estado. Algunos de los números han subido un poco. Aquí la imagen que ven en la pantalla no es 100% precisa. Hay un poco más de tierra pública en el panorama, pero seguimos al 94% de apropiación privada y el 89% boscoso. Entonces aquí justamente es el estado con mayor bosque en el país y es decir, aquí tenemos bosque que está en tierras privadas y tenemos mucho trabajo que hacer, especialmente al hablar de aves. Will mencionó esto en su presentación de Texas y es algo similar aquí. La tendencia en Maine, vemos el cambio en el panorama. No solamente tenemos desafíos en la gestión de las especies con el cambio climático y otros problemas, sino también vemos la conversión en el desarrollo de la propiedad. En algunas áreas estamos viendo áreas rurales que se van, un incremento en las poblaciones urbanas y suburbanas y hay un incremento en la necesidad de energía y de desarrollo. Aquí se ve una conversión de tierras, particularmente en la parte media y sur del estado, en donde están nuestros centros poblacionales. Hablamos un poco de cómo se ve Maine y ahora rápidamente quiero contarles cómo se ven nuestras comunidades de aves aquí. En registro tenemos 475 especies en Maine que han sido vistas y esto incluye varias aves migratorias. También de estos tenemos 233 de especies que se reproducen en Maine y 130 especies de mayor necesidad de conservación. Entonces, esta área es un área muy importante para hábitat que se necesita para la reproducción y también un hábitat para migración y un bosque no fragmentado, que es lo que necesitaríamos. Aquí tenemos cómo se ve Maine, qué comunidades de aves tenemos también y a medida que vamos desarrollando nuestra vía en el contexto
de la conservación necesitada para las aves en nuestro estado, realmente necesitamos ver a nuestros socios. Si bien el programa de el USD Fisheries and Wildlife es importante, tenemos gente que trabaja en el panorama, en recursos también con los que podemos trabajar para poder lograr los objetivos de gestión de tierra. Esperemos que presenten en lo posterior la Forestry Foundation en unos momentos, la Fundación de Silvicultura. Entonces, aquí vamos a revisar algunos de nuestros socios aquí con los que trabajamos y algunos de los programas con los que trabajamos en el estado de Maine para ayudar a promover nuestras necesidades de conservación para las aves, las especies de aves en el estado. Will mencionó en su presentación el Natural Resource Conservation Center, que es parte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que tiene un gran rol de gestión en Maine, y como biólogo de tierras privadas he podido añadir a dar asistencia técnica a la agencia desde el comité técnico y trabajando con el subcomité técnico en conservación. Y desde aquí puedo dar un enfoque en la vida silvestre en cuanto a prioridades, participación, trabajar con los dueños de tierras privadas a nivel estatal y regional para poder tomar las operaciones actuales y que sean más amigables para las especies de vida silvestre, especialmente para las especies con mayores necesidades de conservación. Esto me da una oportunidad de ver el trabajo de otros. Siempre bromeo que yo soy parte de toda fiesta. Entonces ellos parece que les gusta y me siguen inventando, así que funciona bien. Espero poder traer a los expertos de nuestra agencia y el conocimiento también a estos planes de trabajo ya existente. Trabajemos también con el Servicio de Silvicultura de Maine. Y esto se enfoca primeramente en producción forestal y salud forestal. Y desde este punto justamente se ve la apropiación de las tierras también desde el servicio estatal y regional. A nivel regional hemos podido hablar mucho más sobre vida silvestre y gestión forestal como componente de las necesidades de hábitat para particulares especies de aves. Es bueno poder trabajar con gente que ya está trabajando en territorio. Es buena estrategia, es saber quiénes son los jugadores más importantes y traer la vida silvestre a sus planes de trabajo. Y entonces, como había dije, tenemos 94% de tierras privadas. En este caso, podemos ver este gran impacto, el impacto grande que va a tener el poder trabajar junto con los dueños de tierras privadas. Uno de nuestros socios es justamente la silvicultura y tenemos muchos pedazos de tierra que necesitan esta industria. Vamos a hablar sobre las cosas que hemos hecho en el espacio de la silvicultura para poder participar y vincularnos con los proveedores de servicios forestales y dueños de las tierras para poder darles la asistencia que ellos buscan. Algo que hacemos es trabajar en revisión de planes forestales. Tenemos 700 planes de manejo forestal anualmente en Maine, algunos por el Maine Forest Service, otros por el Servicio Regional y por nuestros programas que requieren elementos de vida silvestre, de gestión de vida silvestre, que sean trabajados en estos, al menos para que la agencia pueda responder con información sobre la vida silvestre. Esta es una forma fácil de poder manejar el trabajo existente de la gente. Revisamos 700 planes anualmente y damos mapas sobre las especies y hábitats presentes con mayores necesidades de conservación, y damos también orientación técnica y recomendaciones sobre cómo manejar a las especies en este sentido. Entonces, siempre le digo a la gente que yo normalmente hablo con la gente en el sector forestal y ellos me dicen, ok, soy bióloga, yo sé lo que no soy biólogo, pero sé lo que es un ave, un venado, y yo sé cómo se debe ver un bosque, pero dime qué necesito aquí. Y realmente los dueños de tierra están muy enfocados en la conservación y muchas de la industria forestal quieren darlo, pero no tienen la capacitación para hacer que se vea adecuadamente. Entonces me pueden llamar y yo puedo ayudarles a desarrollar
este plan para que justamente funcione. Es una gran herramienta el poder trabajar con los dueños de la tierra, con la industria forestal para que estos servicios sigan manejándose. Un programa que tenemos aquí justamente es de la Maine Audubon Society, en donde muchos servicios han estado involucrados y se desarrolló 3 guías específicas para ayudar a los dueños de tierras privadas y a los gestores forestales para poder manejar esto. Se les dio formas de identificar las características dentro de las aves de interés. Entonces, identificamos 20 especies de aves prioritadas, se generó los perfiles de las especies, se establecieron métricas de inventario forestal centradas en las aves con material en tierra o material forestal y lo que necesitan estas especies, y se establecieron recomendaciones de manejo forestal para las especies para que pueda ser incluido en los planes de gestión e incluido en nuevos planes de gestión forestal. Algo más que se hizo es una serie de mapas e información, paneles de información sobre las distintas comunidades que se tienen en Maine. Entonces, justamente tenemos los bosques en cada uno de los sectores de Maine y establecimos qué especies están en cada una de estas áreas, y esto ha ayudado a promover las especies y qué características de aves se necesita para estas especies. Y hubo un enfoque importante en las características de hábitat, y esto es muy importante. Uno se diseñó para proveedores de servicios técnicos y forestales, otro para dueños de tierras y otros para taladores. Entonces, si es que tenemos a personas que tienen docenas y docenas de páginas con información detallada, se ve real. Nosotros pusimos una guía más pequeña, un panfleto que podían ver imágenes, y tenemos una guía incluso más pequeñita que es como un brochure que pueden abrir una página de lado y lado con muchos detalles. Sé que nuestros taladores usan eso porque encontramos copias con por todos lados de esto. Sabemos que están habituándose a utilizar esto y que hay interés. Ha sido un gran programa que nuestra agencia ha ayudado, ha apoyado con los dueños de tierra, gestores forestales y taladores. Tenemos aquí los perfiles de las aves. Aves justamente de las aves prioritarias. En este caso tenemos la curraca blaguriana. Entonces aquí podemos ver qué se puede esperar de esto, qué tipo de nido tiene, en dónde en el bosque anida, en dónde está la mayoría de la actividad y cómo se puede manejar este panorama. Y entonces aquí justamente se ha manejado las características de preferencia. También se puede ver cómo aplicar esto de manera adecuada para promover la conservación aviar. Entonces, esto es en lo que nos podemos enfocar como agencia. He hablado mucho de silvicultura también, pero también tenemos otro programa que inmediatamente se da en Maine, pero dado que es limitado, muchos están dependiendo de esto y estamos apoyando a esto. Este es un programa liderado a nivel local que empezó en el distrito de conservación, en donde un individuo apasionado que le estaba muy interesado en la conservación de aves, de pastorales. Entonces vamos a hablar un poco más de esto el día de hoy, y se basa justamente en este tipo de aves, y vamos a hablar un poco de esto en cuanto a gente que ha podido retrasar también hacer el pasto, el cortar el pasto y poder manejar el hábitat de estas aves. Muchos de los dueños de tierras están ya en contacto con los planes de conservación y conocen la gestión activa. Esta es una situación ganar-ganar tanto para la especie como para lograr los objetivos de los agriculturas. Entonces, realmente esto nos ha permitido dar asistencia técnica, y la organización tiene apoyo financiero
financiero para dar asistencia financiera para dueños que estén tomando en cuenta este retraso en la cortada del pasto, cambiar el corte del pasto, este ciclo. Entonces trabajamos con la gente, con los pastores, si es que hay necesidades de heno, por ejemplo, es como que, ok, pueden venir, pueden decirme en dónde podemos manejar y dónde podemos evitar el corte de esta tierra, porque se necesita también, pero es un cambio de gestión, no hay un impacto negativo sobre los agricultores y tiene realmente mucha más actividad de las aves. Si ven esta foto aquí, esta ave realmente es fácil de ver. Esta reinita gorjinaranja realmente suena como un dron de una película y muchas veces cuando yo hablo con los dueños de tierra o con los agricultores, ellos no conocen estos aves y les describimos y es como que, yo siempre los veo aquí, están aquí, realmente los cuidamos. Entonces aquí hemos tenido mucho éxito, tanto a nivel de la capacidad de que hemos tenido con los dueños de tierra, con los agricultores, porque regresan cada año desde hace 5 o 6 años. También hacemos educación y formación a las organizaciones que trabajan con estos agricultores y hemos dado mucha formación para voluntarios y otro personal para hacer estas encuestas. Se llevaron a cabo 125 sitios el año pasado que representó 12.794 acres agrícolas, 3.694 acres de campo y 2.289 acres de hábitat de anidación que contenía 605 pares de este tipo de aves. Entonces, aquí justamente muchos de los agricultores tienen otra preocupación de recursos, entonces pueden pensar en esto y vienen y hablan sobre la gestión de campo y justamente pueden expandir la conversación hacia una conversación en donde ellos pueden manejarlo para mostrarle a la gente lo que tienen en el panorama, como pueden ver en esta foto aquí, en donde el bobolink se mantiene. Tengo un par de minutos y esto es raro para mí tener estos minutos, pero en Maine la conservación de las aves es un esfuerzo de equipo y solo se puede lograr a través de socios. A medida que el programa de agencias crezca, esperamos tener más capacidad para poder trabajar con los socios existentes para ayudar a identificar a nuevos socios que permitan encontrar soluciones para nuestras necesidades de conservación aquí en el estado de Maine. Si es que tienen preguntas, esta es mi información de contacto. Pueden contactarse conmigo. Si no saben, con quién pueden hablar, yo lo buscaré. Si ustedes no saben con quién hablar, yo les puedo buscar. Gracias por su tiempo el día de hoy. Thanks, Jeff. That's another great presentation. Gracias, Jeff. Otra We gran now have, presentación. time Ahora for a couple tenemos questions, so tiempo para feel un free par de to put them preguntas, in the así que chat siéntanse or libres de ponerlas unmute en yourself if el you prefer. chat o como I lo believe prefieran. Bradley is going to Creo que moderate these Bradley questions. va a moderar estas Thanks, preguntas. Shane. Yeah, if you'd like to ask a Gracias, question, Shane. please Si es raise your que quieren hand hacer and preguntas, pueden alzar la mano, we'll por get the ball favor. rolling. I can ask one Y question while voy a people hacer una take a minute pregunta to yo think and mientras process. se toman un minuto para And this is a pensar. question for Y esta es Will. una pregunta para At Will. the end of your presentation, Al one of the final de things tu you presentación, mentioned una was de las cosas que providing mencionaste fue el information to dar partnerships to help información guide them a in los socios para their poder conversations with guiarlos en la landowners. But one thing that you conversación mentioned con los dueños de was that it was tierras, important pero to algo get que that se information mencionó at the right fue time. justamente So que I es was hoping for our importante obtener la partners información en el who momento are looking to adecuado. provide that Entonces, desde el punto information, de vista de what los is the socios right que deben time? proveer How la do you información, know ¿cuál es when el that momento time may adecuado y be cuánto sabes to start getting in contact que with es the hora groups de that you empezar work a with and maybe contactar the con los state grupos agencies con as los well? que trabajan y las agencias estatales también? Thanks, Bradley. Sí, muchas gracias. I think Gracias, maybe Bradley. time is Considero not que the el best tiempo word, but tal really vez just no the es la best mejor opportunity.
palabra, pero sí podemos hablar de oportunidad. Esto va a depender de lo que traigas a la sociedad, cuáles son tus metas, qué tipo de organización estás representando, va a determinar en dónde encajas en una sociedad existente y qué tipo de socios quieres traer para ti mismo para poder generar y construir en una nueva dirección, porque esto es necesario. Un buen punto de inicio son las organizaciones de línea base que tienen justamente buena resiliencia y se puede escuchar más a menudo de las sociedades conjuntas. No hay razón para esperar a nivel de tiempo, pero si crees que tienen algo que esperar, se tiene insumos a nivel técnico, se pueden diseñar programas o cómo lograr llegar de manera más efectiva a los tomadores de decisiones o a los dueños de tierra, se puede ver quién está haciendo este trabajo ahora y cómo pueden encojar. Esto es lo más importante, el hecho de iniciar. Thanks for that, Will. Muchas gracias, Anything Will. to add, Joe? ¿Algo que añadir al No, I think Will respecto? covered it perfectly. Sí, Will ya lo cubrió perfectamente. It looks like in the chat we have a lot of Parece conversation que en el about chat tenemos mucha the success of conversación the al respecto forestry for del Leading Birds éxito program del and asking programa for de opportunities in silvicultura other para states MEI y to, hablan de las develop oportunidades that de and make otros it fair for estados other de states to use generar that. esto. I was wondering maybe, Joe, in that Estaba context pensando then, yo en este contexto que tal vez how, I guess, puedes how was the technical contarnos information sobre pulled cómo to era develop those la guides, and información if, técnica que se hizo para a bird desarrollar conservation group esto or a y el species grupo de working group would like to conservación de review those aves o el documents and provide grupo input? What de would be a constructive especies way to do quiere that? dar justamente estos Yeah, insumos? so Sería first muy off, interesante. Sí, there's primero que several other nada, guides nationwide that hubo have been muchas guías independently developed. adicionales que The se guide for generaron Forestry for Humane Birds was independientemente. inspired partially by Esto similar se guides that came out of inspiró por Vermont, and then guías it was similares que developed in Maine vinieron de with Vermont Maine y se Audubon and desarrollaron Lee, en and Maine con Audubon, quien era forestry el would still play a líder big role as well as y state and other state justamente se jugó agencies. un rol And so, importante de parte de las otras I agencias think that the estatales. first thing to do is, Considero que lo primero que check hay our que existing hacer guide, es see if you like revisar it, la guía learn existente, something ver from si it, es que and les then gusta if you aprender see the algo de contact esta y information si in es there, you que can ven reach la out to any one of información de us to kind of contacto figure out ahí, pueden if there's something contactarse going con on nosotros in para your ver si es region. que algo sucede In en su terms of the región. input, En I wasn't part términos of the de los agency at the time when the insumos, guide yo was no era developed. parte de Southstar la Lab was organización key cuando la component guía here, se and she's in the desarrolló. Es chat un componente clave answering questions aquí. for Ella me, está which en I el really chat appreciate. Thank you, respondiendo Sally. preguntas para mí. Y And gracias, it really Sally. just pulled Pueden in a contactarse lot of con the existing Sally. Y partners who are working realmente in the se space trae a and los socios developed existentes en este espacio input para and poder feedback from desarrollar many folks insumos in y many different retroalimentación de agencies. muchas personas y Just distintas making sure we're agencias, connecting with the right asegurándonos de entities who are conectarlos con las working in the entidades space that you're looking adecuadas for, but quienes then also trabajan en working with the este species that you want to espacio, promote pero is también a en key el component there. espacio que quieren manejarlo es un componente clave. Thank you. Gracias. Any questions from the audience? ¿Alguna pregunta del público? I guess if there's no other questions for Si now, es we que can no keep hay más rolling with preguntas, our podemos list of continuar presenters. con nuestra And lista de yeah, please keep presentadores. questions you have in mind Y coming in si the es que chat, tienen cualquier or like pregunta, I said, pueden raise your ponerla hand en at the el end of the chat next o pueden session, and alzar la mano al we can final de la circle back. siguiente But in the sesión meantime, y thank you, podemos Joseph volver. and Pero Will, entre for tanto, leading us gracias for part Joseph y one. Will por acompañarnos en la primera parte. Yeah, thanks for those great presentations Muchas by gracias por both estas Will grandiosas and Joe, presentaciones emphasized que Will the y Joe importance of nos partnerships in dieron. really Ellos enfatizaron la finding the right importancia de las combination of partners sociedades y to encontrar la bridge those combinación huge adecuada gaps de with aliados para engaged poder landowners. And we hacer know un from puente en estas sessions of Road to brechas. Recovery, as Sabemos que listed de on las social science sesiones and bird que se han conservation in asistido the de parte past, de Road to they Recovery were a big sobre point ciencias trust firms sociales, in es working on muy private lands. importante And la I think these confianza partner en el organizations trabajo de are las tierras critical privadas y to las that. So organizaciones that leads socias us son into part two, críticas where we'll aquí. hear Vamos a from entrar a la some segunda parte en examples of donde these vamos a engaged hablar de algunos organizations. ejemplos So our de first estas speaker is magníficas Sarah Barker organizaciones. from the Nuestra Cornell primera Lab
of Em, ornithology, the Land Trust Program. Presentadora es Sarah Sarah is Montgomery Barker, quien Stroud es bióloga at the Cornell Lab of conservacionista en el Ornithology and Laboratorio de Executive Ornitología de Director of Cornell y the directora Cornell del Lab for programa de la Species Iniciativa de Conservation Conservación and de Aves de She Cornell provides Land Trust. strategic planning Ella resources, proporciona technical planificación assistance, estratégica, planning recursos de tools, asistencia and técnica, funding herramientas de opportunities planificación to y advance the oportunidades de species path financiamiento that para limits avanzar en el adoption ritmo y el incentives. impacto de los esfuerzos de She protección y also assists land administración de managers and fideicomisos de practitioners tierras. in También advancing ayuda a los priority administradores de species tierras y a and los strives to build profesionales en la gestión capacity del in the land hábitat de trust and las private especies de lands aves community prioritarias y se around esfuerza por desarrollar la Sarah, capacidad thanks del for being fideicomiso here. de I'll tierras turn it over y to la you. comunidad de tierras privadas en torno Thanks, a las Kate, aves. and good Sara, afternoon, tienes la everyone. Can you palabra. see my Gracias, slides Katie. okay? ¿Pueden ver Yes, mis looks good. diapositivas bien? Sí, se ven Excellent. muy Okay. bien. Well, as Katie said, Excelente. I'm Sarah Barker. I'm from Como the Katie Cornell Lab of dijo, soy Ornithology. Sara And I want Barker to del have this Laboratorio de conversation Ornitología de that includes Cornell y with quiero private añadir landowners esta to look at conversación support sobre cómo decision-making on the ground vincular a los as dueños we de tierras develop and monitor privadas through our el land trust tomar initiative decisiones program en to territorio. A engage a medida que group of hemos hecho conservation organizations justamente that have a esto, wide nos hemos reach to the private juntado con lands community. organizaciones con So un I'll buen share vínculo how con la building comunidad de strategic dueños conservation privados partnerships with para land generar trusts. estas These are sociedades, community-based, estas nonprofit alianzas. Es organizations that algo actively work to muy promote, conserve importante. Estos land. son basadas So en la how they can comunidad. amplify ¿Cómo se your puede work and address amplificar the el trabajo de conservation aves para tipping poder points they see abordar on private los lands, puntos as de well la as showcase some conservación of the de ways especies this program importantes model para is poder really helping manejar to el build modelo success de stories? estos y cómo se generan las historias de éxito? So given the 2013 State of the Birds report on private Tenemos lands that el Katie had reporte de mentioned, tierras privadas de we saw a 2013 que nexus mencionó Katie y between pudimos bird ver conservation un work that many of us in this vínculo session are entre la doing conservación de and aves de land la trust que protection and muchos en la stewardship llamada efforts. estamos So trabajando y since land trusts justamente los protect over fideicomisos de 61 million tierras y acres los of privately fideicomisos de owned tierra lands protegen nationally, más de 61 and they've millones reached de over acres 6.4 privados a million nivel people through their nacional y programs and llegan activities. a They really have 6.4 a millones de huge amount personas of con sus attraction actividades. Tienen with una gran conservation-minded private un landowners who gran can help manejo broaden our en reach este to a punto greater con number of these los temas de landowners rather conservación y than just have podemos it impact ayudar one con el parcel at a time. vínculo en And vez there are de also many lograr ways that birds tener can help de leverage llegar a that una nexus persona a work la and vez, really llegamos build a varios capacity for y se these puede groups within this apalancar las private land network, capacidades since, dentro de as esta we know, red birds de are tierras great privadas bioindicators for porque healthy ecosystems. las aves son There's grandes a wealth of data for all bioindicadores de la salud del bird taxa ecosistema. across habitats in North America. And there's Tenemos also a aves en huge todos los birding ecosistemas community to engage de for attracting new audiences. Norteamérica y tenemos una gran So comunidad in 2013, involucrada en we aves, reached out to land trusts who could interesada help en las us aves. En encounter conservation 2013 information that could pudimos support ver land la trust work, and información then que how teníamos y best to cómo deliver poder and share manejar that esta information. información y So we compartirla. conducted a Entonces, national lo que needs hicimos assessment, fue llevar a and cabo this una was from evaluación de Ashley Baer when she was necesidades a nacional postdoc y back esto at es lo que Cornell. teníamos aquí And we did cuando targeted interviews estaba where there en were un three postdoc en main Cornell y outputs. So tenemos land tres trusts need resultados more principales. funding to Los incorporate birds into fideicomisos de their tierras conservation necesitan work. más financiamiento They para want incluir better a las aves access and en sus understanding of necesidades, en the su trabajo. Se conservation resources necesita for ground acceso y birds. entendimiento And de then they also los expressed recursos a de strong conservación en desire for base a las monitoring aves support, y access se to expert establece advice, un and gran planning deseo de tools. monitoreo y apoyo para poder manejar las So with that herramientas de in mind, and planificación. in Con esto consultation en with the Land Trust consideración y en Alliance, and this is consulta con la basically the Alianza de educational Tierras arm for all Privadas, land y trusts este around es the el brazo country, educativo de the todo el Cornell Lab país, built the Land el Trust Bird Laboratorio Conservation Cornell Initiative with the goal generó of la bringing iniciativa de together conservación those bird de conservation aves de partners from tierra, land de trusts. So we tierras, de created a fideicomiso de website. tierras. Entonces This generamos un includes a sitio web. bird-related fundraising Esto directory. We have a bird incluye un conservation directorio de resources and aves. support Tenemos engagement. recursos We para also apoyar distribute la planning documents and participación. Se management tienen guides. documentos de We give planificación, workshops for guías the de country. We gestión. educate the Trabajamos en private lands talleres en el community about país. bird Educamos a la tools and how they can comunidad support land de dueños conservation and planning privados en efforts. herramientas And de we aves y also en provide many conservación y success stories esfuerzos. to Y demonstrate tenemos how muchas land trusts historias have de integrated éxito birds into para their mostrar conservation work cómo and show esto those se ha efforts are just how to incluido get en el started. trabajo de conservación de los So we fideicomisos de also tierras y teach cómo the land empezar trusts and también conservation en communities how a to use través de estas eBird. comunidades. Les And enseñamos a also there's utilizar eBird associated science y data esta es as decision support una, tools really to do son things such portales de as ciencia inform grant que applications nos and involve permitan landowners and volunteers in tener participatory aplicaciones science. a
poblaciones informadas, también generar ciencia ciudadana, generar capacidades, involucrando a la comunidad aviar para que realmente puedan lograr sus requerimientos. Se hace un monitoreo, requerimientos de guardianía, se maneja la gestión y evaluación. En 2017, para abordar específicamente la necesidad
necesidad de mayor financiamiento que se vio en esta evaluación de necesidades, empezamos con un programa de subvenciones anuales y esto da financiamiento para poder facilitar proyectos de conservación de aves de alta prioridad. En 2024 se dieron 6 subvenciones de $5,000 para apoyar la generación de capacidades y proyectos de sociedades, 8 subvenciones de $25,000 cada uno para proyectos de restauración y gestión, y también pudimos dar una subvención de $50,000 a una de las subvenciones colaborativas de conservación, de lo que hablaré en un momento, y el RP anual para las de 5,000 y las aplicaciones y de 25,000 se abren en enero y terminan a marzo, y la subvención se entrega en mayo. Entonces aquí podemos ofrecer más dinero para las subvenciones de capacidad y sociedades. En el laboratorio de Cornell somos socios y asesores técnicos para cada uno de estos proyectos, entonces podemos estar más involucrados que otras agencias para poder apalancar estos distintos proyectos. También generamos lo que llamamos sectores colaborativos de conservación y traemos a grupos de fideicomisos de tierra cercanos para que se unan sobre objetivos similares para manejar aves de alta prioridad y poder generar gestión en donde más se necesita y donde pueda ser más efectivo. Entonces, como parte de nuestros grupos de trabajo, se demuestra los esfuerzos en estos panoramas, en estas regiones, y hay un impacto mucho más grande en la costo efectividad de la conservación. Los socios de aves y los fideicomisos de tierras manejan recursos colectivos para asegurar financiamiento y traen más atención de los medios, de los financiadores y de la comunidad. Todos sabemos que las aves están restringidas a puntos políticos, pero se puede generar relaciones y escalar estas sociedades a esfuerzos regionales. Tenemos 6 esfuerzos colaborativos. El uno es el que Jones mencionó. Tenemos uno asociado con el grupo de trabajo de uno de los curracas. Tenemos aquí, este es el grupo colaborativo del oeste de Vermont. Aquí se ha mapado y se ha priorizado áreas importantes en el Valle Shenandoah de Vermont para los curracas y han generado justamente estrategias de conservación y han llevado a cabo una vinculación con los fideicomisos de tierra en la región y siguen implementando prácticas de gestión para los distintos hábitats. Ayudamos a generar justamente este tipo de hábitats conectados para las distintas reinitas. Entonces, lo que están haciendo o lo que se ha hecho es proyectos de fermentación para poder manejar la conectividad dentro de la región. En resumen, aquí, si es que buscan conectarse con públicos de tierras privadas, estos son algunos de los pasos que hemos considerado tienen éxito. Primero es utilizar a los aves como embajadores efectivos para la conservación. Básicamente consideren su entrega. Utilizamos las aves como herramientas. ¿Qué pueden hacer las aves para ustedes o para los dueños de tierras privadas en lugar de enfocarse en la responsabilidad de ser guardianes de las tierras de los dueños de las tierras, sino pueden pensar en cómo poner a los aves a trabajar para ellos? Toma tiempo generar relaciones con los socios y con los dueños de tierras. Entonces, consideren traer a un fideicomiso de tierras a su grupo para que pueda hacer una conexión. Realmente, esencialmente, ellos hablan ya el idioma de los dueños privados de tierras. Entonces, aquí se debe considerar la
al ecosistema más global, a los dueños de tierra. Por ejemplo, les pueden mostrar la migración, los puntos calientes en donde las aves de pastizal están moviéndose o están reproduciéndose en base a los modelos o permitan que hacer lo que hacen en Pensilvania. Ellos muestran mapas, aspectos visuales para demostrar cómo las aves están utilizando sus campos en particular, estresando que cada propiedad es importante y juega un rol en este panorama de la conservación. Pueden utilizar fuentes de financiamiento como oportunidades para colaborar con socios y generar relaciones duraderas, al igual que recursos para generar capacidades si es que están interesados en proyectos de gestión de tierra o restauración, o si buscan generar una plataforma educativa, pueden unirse con nosotros y pueden aplicar con uno de los fideicomisos de tierra para obtener financiamiento. Finalmente, este trabajo de conservación no sería posible si es que los agricultores y dueños de tierra no están abiertos a probar cosas nuevas. Entonces, lleven a cabo esta vinculación y sesiones de escucha para poder generar una buena voluntad en la relación que se genera, para que puedan conocerse con los de fideicomisos de tierras y que generen relaciones con ellos para poder construir estas sociedades. Muchas gracias a todos. Por favor, siéntense libres de hacer preguntas o comentarios. Aquí está mi email y también tenemos links a los recursos que he mencionado que estarán disponibles después de la sesión. Espero escuchar de todos ustedes. Gracias. Gracias, Sara. Realmente este es un programa maravilloso, uno que muchos en la llamada, si es que no han participado en esto antes, sería muy bueno que puedan hacerlo. Voy a compartir los recursos después de la llamada. Pueden continuar haciendo esto. Si es que tienen preguntas para Sara, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para todos los presentadores una vez que llegamos a nuestra segunda parte. Todavía no hay ni la parte 4, pero veamos las presentaciones de la segunda parte y hasta mientras pueden poner las preguntas en el chat y podemos traerlas hacia el final de la sesión. Tenemos como siguiente presentador a Matt Smith, quien es gerente de entrega de conservación de Lakes Joint Venture, cuya misión es conservar las playas, praderas y paisajes de las grandes llanuras occidentales a través de asociaciones para el beneficio de las aves, otras especies silvestres y las personas. Yo voy a compartir sus diapositivas aquí. Matt, muchas gracias por unirte a nosotros. Gracias, Katie, por la introducción y por la oportunidad de hablar el día de hoy y contarles un poco de nuestra historia. No estoy manejando, estoy sentada en el auto, no estoy manejando, no van a ver ningún accidente automovilístico, así que relájense. Gracias por eso, sí, de nada. Bien. Muchas gracias. Esta historia que les quiero contar el día de hoy es sobre buscar la relevancia, nuestra trayectoria en esta búsqueda, ver cómo podemos ser relevantes con nuestro trabajo para la gente en nuestro panorama. Como se ilustró ya muy bien, esta es un panorama dominado por tierras privadas en donde trabajamos con socios regionales. Tenemos 95% de tierras privadas, pero aquí el área gris es el acuífero y han escuchado probablemente mucho de esto. Esta genera una tremenda economía en la región. Realmente esto es muy importante. La irrigación es posible debido a esto. En este panorama, más allá del acuífero, pueden ver playa wetlands, los humedales de playa. No sé si es que están familiarizados, pero ya les cuento en un momento. El azul aquí parecería que está cubierto, pero está a escala, pero al menos hay 80,000 humedales de playa que están en estos humedales y estos son fuente de recargo para los acuíferos. Esta es la clave de lo que quiero hablar aquí, de lo que vamos a enfocarnos, pero aquí es para darles ya una visualización de lo que vamos a hablar. Siguiente diapositiva.
Entonces, playas básicamente pueden ser muy pequeñitos, solo unos acres, cientos de acres de humedales y tienen aquí una base de arcilla que mantiene el agua, no está conectado y el punto más bajo del panorama es hacia donde va el agua cuando llueve y se llena de agua lluvia. Le decimos que son humedales de recargo porque tienen una conexión al acuífero. El acuífero puede estar muy cercano a la superficie, otras veces pueden estar muy lejos de la superficie. A medida que baja esta agua, puede tomar años o décadas llegar al acuífero, pero sin lugar a dudas, esa agua va a llegar al acuífero. Entonces, cuando estas playas están saludables, están llenas de pasto que están protegiéndolos, si no están saludables, puede verse que han sido nivelados, drenados. Hay muchas cosas que evitan que el agua se maneje aquí justamente. Y el gran trabajo es buscar cómo restaurar este sistema y esto se muestra justamente en las tierras privadas. Entonces, ahora buscamos la relevancia. Realmente esto no es de salir y buscar socios. Sí pueden hacer eso, pero es difícil hacer esto. Pero cuando se encuentra la relevancia, lo que es importante para ellos, de repente ellos los van a encontrar. ¿Cómo encontramos a ellos en esta trayectoria? Es muy simple. Esto trata de hablar y escuchar a la gente. Escuchar a la gente. Estamos en la dimensión humana. Tenemos muchos puntos diferentes, de hecho, pero aquí empezamos en 2006. Empezamos con una encuesta preguntándoles a los productores y agricultores cuáles son los temas de conservación importantes para ellos, qué les importa a ellos y lo principal en su lista era el acuífero, era el agua. Este era un tema de conservación principal para ellos. Entonces, muchas de estas mismas personas no conocían nada de playas y si es que esto recargaba el acuífero, pero entonces empezamos a ver esto un poco más y vimos que esto es el número uno y debemos enfatizar en que playas es un humedal de recargo. Entonces empezamos a manejar esto por medio de marketing, de los mensajes que se enviaban para promoverlo y producirlo. Empezamos a hablar de esta conexión al acuífero y de la capacidad de recargo. Entonces, para poder entrar un poco más a esto, empezamos a refinar aún más nuestro mensaje para llevar a cabo algunos grupos de enfoque, grupos focales, y en donde preguntábamos qué tomaría para ustedes hacer para conservar playas y están dispuestos a hacer trabajo de conservación para la restauración de playas. La mayoría decía sí, pero debo saber y debo estar convencido de que esto es algo real, que este recargo es real. Necesito que esto venga de una fuente creíble. No sé quién es usted, este tipo de cosas. Y nuestro siguiente punto era, ok, ya, juntemos expertos, biólogos y hidrólogos, toda la gente con la experiencia, los encerramos en una sala unos días, les hacemos preguntas al respecto del recargo. ¿Qué podemos decir? ¿Qué nos dice la ciencia? Tenemos el entendimiento de que podemos hablar de este recargo y lo que salió de aquí es que en promedio podríamos decir que el recargo sucede en 3 pulgadas al año y el agua que llega al acuífero es más limpio si va a playa y genera su proceso natural que por otro proceso y que el recargo no es suficiente para compensar lo que se toma de la irrigación, pero sí para el uso de agua individual para la gente en su paisaje e incluso para los pueblos. Entonces empezamos a añadir 3 pulgadas por año en los planes y en el panorama y este es un número significativo, pero no es suficiente para la gente. Esto hay que decirles, no es suficiente de lo que se pierde con la irrigación, pero llama la atención de la gente decir que si restauramos 50% de las playas de este condado, habría
suficiente agua para 90% de la población de este condado. Entonces, esto empieza a resonar con la gente. Y entonces la ciudad de Clovis, de New Mexico, es como inició esta idea. La gente estaba trabajando en un plan hídrico en 2016 y siguen trabajando en esto, pero ellos entendían que playas era una parte de los esfuerzos de restauración y del plan de sostenibilidad del agua que tenían para la ciudad. Entonces nos invitaron a ir a hablar de playas y de la restauración, ciencia y este tipo de cosas. Y esto realmente inició el modelo en el que pensamos sobre utilizar esto en otros lugares y explorarlo y enviarlo a otros lugares, exportarlo a otros lugares. Clovis nos hizo pensar entonces, ok, hay mucha de playa en Clovis, tienes una parte importante de la sostenibilidad, y se tiene un acuífero en declive. ¿Cuántos más como Clovis hay a los que podemos llegar con este concepto? Entonces, como cualquier esfuerzo de conservación, se deben preguntar si es que es escalable. Puede funcionar bien en un área y queríamos ver si podía ser escalable a otras áreas. Entonces vimos los pueblos en esta región donde está el acuífero, en donde está bajando la cantidad de agua y en justamente los pueblos que podían ser un potencial recargo para el agua. Aquí entonces justamente hablábamos del acuífero, los pueblos, y realmente hablábamos de esos 56 pueblos en la región. Esto realmente nos dio una hoja de ruta de hacia dónde ir en lo posterior y empezar a hablar de la idea del recargo y de la restauración de los pueblos cercanos y de lo importante que es esto para la gente. Uno de los pueblos a los que fuimos fue un pueblo en Kansas llamado Leodid, con algunos cientos de personas. Es una linda comunidad, justamente. Sigue sobreviviendo, prosperando, pero tienen una baja en el agua debido al agua que se utiliza para la irrigación. Entonces llegamos y empezamos a hablar de esto, de la restauración y esto, cómo puede contribuir al agua. Y esto floreció en, ok, hagamos algo como un proyecto RCPP a través de la INCS, de los programas de conservación. Hagamos un programa y justamente centrémonos en restauración de playas y en gestión hídrica para irrigación en el pueblo, en la comunidad. Entonces nos enfocamos en los dos. Justamente pensábamos en traer a la conservación a la mesa, a la conservación, a la conversación de la agua en general. Hablábamos de la reducción del uso del agua, de la eficiencia. Entonces todo esto trajo y juntó a muchos socios para trabajar en esto. Y nosotros, si hubiéramos entrado y hablado de aves, todos estos grupos de personas tal vez no estarían en la mesa porque no es algo que sea relevante para ellos, pero empezamos a hablar del agua. Entonces, esto fue lo que marcó la diferencia. Entonces, ¿cómo sabemos si es que esto funciona, si tiene éxito o no? Pues cuando ellos les llaman, cuando ofrecen fondos, recursos, tiempo, y cuando ellos se vuelven sus embajadores, saben que están teniendo éxito. Y cuando ustedes están apoyando, teniendo un rol más de apoyo en lugar de liderar, que empujan en vez de jalar a la gente, y ustedes son sus embajadores, realmente ven que hay un inicio del éxito. Y cuando trabajan juntos, cuando han trabajado en lo que tienen en común, sin discutir en qué se hará después, sino en realidad hacerlo, asegurarse de que todo esto asegura que todas las cosas son más fáciles cuando se tiene éxito. Así saben que tienen éxito. Y pues muy interesante que los miembros de la comunidad son campeones para nosotros, embajadores, y vino después de una reunión y me dijo, ustedes tienen lo que necesitan para las aves, sabemos que ustedes son gente de aves y todo, y fue como que sí, sí, estamos obteniéndolo. Se aplica la restauración, eso es el punto. No hablamos de aves ni nada, pero hablábamos de agua y eso era lo importante para la gente. Siguiente diapositiva. Y con eso terminamos.
Solamente algunas observaciones finales. Ustedes empiezan a tener una relevancia cuando ayudan a conocer y a resolver los problemas de otros. Los problemas nuestros no tienen una relevancia para otros, pero los de otros son relevantes para ellos y nos enfocamos en esto. Entonces, la idea y el concepto realmente se puede aplicar a toda situación en donde realmente escuchen a la gente, escuchen lo que tienen que decir, cuáles son sus preocupaciones. Allí encuentran su relevancia. Muchas gracias. Thanks, Matt. What an awesome Muchas gracias, example. Matt. I know, Es un ejemplo as the excelente. social scientist with Road to Recovery, Como I get asked a lot científica how we social get de people Road to to care Recovery, me about pregunto birds, mucho and en not cómo only hacer que la birds, but usually gente this one se specific cuide bird. de las aves y no My solamente answer las is aves, sino because un ave we need específica. them Y mi to. respuesta es como And que there are other necesitamos social que lo scientists hagan researchers on the y hay call, and otros that's what investigadores this de is really ciencias interesting. sociales en la Sometimes we llamada do, y and we're esto really es interested interesante. in A how veces we nos do that. interesa But mucho to el get cómo to hacer a esto, pero conservation goal, realmente you llegar don't a una always. meta de And so taking the conservación es algo time, que no as he siempre said, to listen, to hacemos. understand Entonces, what are the tomarse el tiempo priorities de and the escuchar, people that de need to be entender engaged in las this process prioridades to de la then gente que make debe the decisions participar on en este land and proceso y work. What are tomar those las priorities? decisiones de And la tierra y if saber not bird, cuáles what son las is it that prioridades, si we no need to son work on? aves, cuáles So son, cómo awesome las example. incorporamos, I cómo hope you guys hacemos also que took note of that participen. Espero que human todos hayan dimension that you tomado need to notas plan de on. esta It can dimensión take some humana. time, Y but puede it's tomar really worth tiempo, it sí, pero to vale invest la that pena time poder and invertir to este do this so tiempo you en can la learn and gente, go the hacer first este step. So proceso de thanks, Matt, for escuchar y sharing aprender that de los example. socios. Gracias, Matt, por Our compartir next este two ejemplo. speakers Nuestros for part siguientes 2 are from the dos New England Forestry ponentes Foundation. son de la I'll Fundación introduce Forestal Colleen de Nueva Ryan and Christine Inglaterra. Voy a Parrish presentar now a and Colleen turn it over Ryan to you y all. a Christine Parrish y Colleen de ahí Ryan is a les forest paso. Colleen Ryan scientist es for the New científica England Forestry forestal de la Foundation, Fundación where she Forestal de provides Nueva scientific Inglaterra, donde support brinda to the apoyo foundation's científico al work trabajo spreading de forestry that NEF improves outcomes for en la wildlife, difusión de la people, and the silvicultura que planet. mejora los resultados Colleen is para a la vida silvestre, forester personas y with clima. Colleen experience es in una ecological silvicultora con modeling, forest experiencia en restoration, modelado ecológico, landscape restauración planning for forestal, wildlife, and science planificación cleanup. de paisaje para la And vida Colleen will be silvestre y joined comunicación today by científica. Y Christine Colleen va Parrish. a unirse a Christine Christine leads the Parrish. New England Christine Forestry lidera la Foundation's iniciativa de Western Maine restauración Forest del hábitat Habitat forestal Restoration del oeste de Initiative, Maine de which provides forest NFF, management que and native brinda wildlife asistencia habitat, técnica de manejo technical forestal y assistance hábitat to de vida family and silvestre nonprofit forest nativa a landowners propietarios de in and tierras by forestales CP familiares through y the sin National fines de lucro Resource en un Conservation programa de Service. Asociación de Through the Recursos partnership, Nacionales de NSF is LCPP providing con funds el to do Servicio de active management Conservación de on over Recursos Naturales. 20,000 A través de la acres of asociación, el non-industrial forests in the Canadian NRCS Forestry está Western Maine. proporcionando fondos para la gestión Christine activa has a de más de degree in 20.000 natural acres de resources bosque no from Cornell industrial en el University bosque and de spent a Acadian en el decade working noreste with de the Maine. wildlife, Perry es bird, forestry, licenciada en fisheries, recursos naturales para la biostewardship, federal Universidad de agencies Cornell y before pasó earning una a década master's in trabajando writing and como biotécnica de communication. vida silvestre, Prior to joining the aves, foundation in silvicultura y 2019, pesca para la Christine Agencia spent 20 Federal years antes de as a obtener print una maestría journalist en escritura y specializing in forest comunicación. Antes de policy, unirse a NEP en humanitarian, and conservation 2019, Christine issues. pasó And 20 she's based años in como Monroe, periodista Maine. especializada en So, política Colleen exterior, and asuntos humanitarios y de Christine, I will turn it conservación. over Vive en to la you. zona rural de Maine. Ahora les Right, paso thank la you. palabra a We're really ustedes. Bien, happy to be muchas here gracias. and Estamos learning muy so much felices from de all of estar you aquí y today. aprender tanto de ustedes I'm el going to día give de sort hoy. of a big Voy picture a darles overview una of revisión a breves NEF's approach to rasgos managing del habitat for abordaje de wildlife NEF and de la birds in gestión de vida particular. silvestre y And específicamente de my las slides are aves. not advancing. Y mis diapositivas no What's se happening? mueven. No sé qué es lo que sucedió. Hmm. Oh, there we go. Did that Allí go? está. Yeah. ¿Sí? Okay. ¿Funcionó? Muy bien. So yeah, sorry about that. So I'm just going to give you a Perdón por little bit esto. of Solo les voy a background dar un on poco de New England información al Forestry Foundation, respecto which we call for de la short New NEF. England Forestry For those Foundation, of que you who might not be llamamos familiar NEF with para us. los que no estén familiarizados con esto. Es la We Fundación are Forestal de Nueva we're an organization Inglaterra. that was founded 80 Esta years ago organización to se promote fundó the hace spread of 80 sustainable años para forest promover la management difusión de practices in New prácticas de England. manejo forestal So sostenible we're a en Nueva land trust. Inglaterra. We Somos un own 150 fideicomismo de community tierras con forests all across New 150 England, bosques which are the comunitarios main y más de 1 dots that you millón de see on the map acres de there. servidumbres And de we also have conservación en tierras conservation forestales easements on en over 1 million acres of working explotación. forest land in New England. In addition to that Adicional a esto, conservation work, we al also trabajo de work with conservación, other nosotros landowners también to teach and trabajamos con promote otros what we call propietarios de exemplary tierras para enseñar forestry. y promover lo que llamamos la We currently have silvicultura two major ejemplar. projects Actualmente going. We're tenemos dos working with proyectos private importantes en landowners, marcha including a con $30 million propietarios privados,
incluida una subvención de $30 millones del Programa de Productos Básicos Inteligentes para el Clima del USDA, que nos permite pagar a propietarios privados y tribales para que practiquen una mejor silvicultura en beneficio del clima y la vida silvestre. Y
también abogamos por una mejor política forestal para apoyar estas metas. Entonces, para nosotros es central los elementos que llamamos silvicultura ejemplar y tenemos dos conjuntos de estándares para las regiones más grandes de Nueva Inglaterra. Estos estándares tienen un abordaje basado en el paisaje para gestionar los bosques con el objetivo de lograr tres objetivos iguales, que es mitigar el cambio climático, mejorar el hábitat de la vida silvestre y producir más madera de mejor y de mejor calidad. Aquí no la sociedad debe ir a una economía basada en la biología. Esto son biomateriales como madera que se vincula también con el objetivo climático. Les voy a dar un abordaje de alto nivel a cómo pensamos en la gestión de la vida silvestre, del hábitat de la vida silvestre. Los estándares dicen que hay que lograr proporcionar un hábitat suficiente para satisfacer las necesidades de toda la gama de especies de la vida silvestre nativas que se encuentran en Nueva Inglaterra y lo hacemos de manera paraguas para las especies de la vida silvestre. Aquí en esta tabla pueden ver los tres tipos de hábitats principales que hemos encontrado en el área del bosque transicional. Es el tipo de bosque que cubre la mayor parte del sur de Nueva Inglaterra. Para los tipos de hábitats mayores, tenemos estas especies aquí que incluyen a varias aves en parte porque están involucrados con la gente y porque sus hábitats son bien conocidos. Estos aves se hizo en consulta con expertos del Departamento Regional de Vida Silvestre y les voy a comentar cómo se ven estos hábitats. Para el tipo forestal tenemos los tres tipos de hábitats principales: el hábitat interior del bosque. Tenemos el el hábitat forestal de sucesión temprana y el hábitat de borde o bosque de transición. Entonces, ¿cómo implementamos esto? Como vieron en la presentación de Joe, Maine es mayormente tierras privadas, al igual que Nueva Inglaterra, y en Maine tenemos dueños de tierras familiares, y esto también sucede en Nueva Inglaterra, en donde hay dueños familiares de tierras. Entonces, aquí manejar esto a una escala paisajística es un desafío, pero realmente sabemos que necesitamos eso. Eso es lo que necesita la vida silvestre. Por el lado positivo, a diferencia de otras partes del país, hemos visto que muchos propietarios de bosques familiares pequeños tienen la vida silvestre como objetivo de manejo. Entonces, hemos utilizado la vida silvestre para gestionar y mejorar es promover este manejo. Entonces, es así como hemos abordado esta gestión basada en el paisaje. Justamente tenemos aquí las montañas del amanecer en el noreste de Maine y Christine hace mucho trabajo ahí. Hacemos una evaluación sistemática de las necesidades del hábitat para poder identificar las características claves que necesita la vida silvestre y hemos encontrado 14 faltantes que están subrepresentadas en el paisaje boscoso. Estas incluyen cosas como el bosque natural intacto, no fragmentado. Tenemos justamente corredores de viaje para la vida silvestre, estructura forestal compleja, árboles grandes y viejos, hábitat de sucesión temprana, madera muerte. Y vemos la lista de necesidades y pensamos qué falta, cómo podemos manejar y completar los déficits en el panorama. Y además de esto, podemos ver el panorama circundante y pensamos cómo se puede contribuir en esta parcela o cómo podemos complementar la parcela, cómo lo podemos unir con el panorama establecido. Así es como presentamos y vamos a hablar sobre cómo trabajamos con los dueños de tierra para poder implementar esto. Pasamos contigo, Christine.
Vamos a volver a este mapa. Sí, muchas gracias. Gracias, Colleen. Joe también compartió un mapa, pero esto es un buen punto de inicio. Primero que nada, antes de entrar en esto, quiero decir algunas cosas. Primero que nada, muchas gracias por la invitación para formar parte de esto. Joe, Katie, gracias. Y también quiero resaltar lo que Sarah Barker y Matt Smith dijeron en cuanto a la relevancia, a los pasos a considerar, porque realmente parte de los abordajes que yo uso son así. Realmente es maravilloso que ellos pudieron hablar primero porque yo voy a hablar específicamente. Creo que cancelé el español. Voy a hablar específicamente sobre la región en la que yo trabajo bajo la RCPP, el programa de conservación regional con el RCS en el oeste de Maine. Estoy trabajando en el área. En el mapa de Joe tal vez se veía mejor. Joe, si es que tienes el mapa, nos puedes ayudar. El área en el que yo trabajo son de 7 millones de acres con propietarios familiares de tierras privadas y también con algunos fideicomisos de tierras. Y estos son condados en el oeste de Maine, desde New Hampshire y Quebec hasta la parte de la cadena de Appalachian. Y si es que conocen Maine y hasta Baxter y toda esta área aquí, yo les puedo mostrar el mapa, estoy seguro. Esta área, en este abordaje, el RCPP tomamos el abordaje de silvicultura ejemplar que mostró justamente con el abordaje de triada para la gestión forestal, que él establece el abordaje de Colleen, estableciendo las prácticas de conservación forestal, que es hábitat, que va a ayudar a mejorar el hábitat a través del NRCS. Entonces se hizo una referencia cruzada con la NRC y hubo mucho más a esto, pero fuimos a esto y después salimos a reclutar a dueños de tierras privadas. Teníamos 3,000 acres de tierras privadas con interés de la implementación en campo. A través del proceso de planificación en la implementación pudimos generar una complejidad forestal en tierra, enfocándonos en las prácticas que Colleen demostró. Entonces, para hacer esto en el 2019, cuando la RCTP me contrató, el objetivo inicial era de 3,000 acres y terminamos con 12,000. Ahora, el segundo RCPP, nuestra meta era 3,000 y tuvimos 12,000 con gestión aplicada en esta también. Entonces, solamente quiero enfocarme en cómo llegamos aquí desde que yo empecé y dije, ok, ¿cómo hago que se interesen los propietarios y que se comprometan un plan de ser custodios por 3 años y llegar a firmar los contratos y prepararnos para hacer el trabajo? Es mucho el tener que pasar a la gente del interés a la acción. Realmente, todos nuestros socios aquí son maravillosos. Hemos trabajado con la American Forest Foundation también y pudimos pasar esto trabajando con los dueños de tierras a generar planes forestales. Y en alineación con esto nos dimos cuenta rápidamente de que lo que yo podía hacer era trabajar con ellos directamente, dado que ella estaba hablando directamente con los dueños de tierra y se veía más motivados y había una conversación ahí, empezar a generar esta relación, esta confianza para poder llegar a estas personas y llegar a este tema de que vamos a trabajar 30 años en la propiedad. Entonces, realmente se tiene una relación continua con Maine Audubon. Estoy muy feliz de trabajar con Joe. Joe y yo empezamos a hacer vinculación en línea y con los dueños de tierras para ver quién sería bueno para quién está interesado y cómo podemos seguir adelante con esto. Y rápidamente me di cuenta de que esto es algo muy difícil, el pasar del interés a la planificación y a la implementación, a la acción en
en territorio y a este compromiso a largo plazo era algo que era difícil. Necesitaba justamente este abordaje basado en el paisaje. Si funciona, sigue, si no, restablece y mira cómo ir hacia adelante. Entonces, lo primero que hice, solo me quedan unos minutos, así que rápidamente les voy a decir lo que hice. Lo primero que hice con Western Maine fue justamente, ok, hay una sobreposición del noreste de Harwood's Type con el bosque. Hay una riqueza grande de hábitat aquí, mayormente tierras comerciales. Hay dos vías principales y tal vez hay 10,000 personas en 7 millones de acres. Es 96% de árboles, pero hay muchas complejidades, muchas oportunidades. Y esta oportunidad con los dueños de tierras privadas estaba con los dueños de tierras privadas muy grandes que eran tierras comerciales también. Vimos estas piezas individuales como parte de un rompecabezas, de un panorama que queríamos construir y utilizando el abordaje basado en paisaje de la gestión forestal. Entonces yo veía qué edad tienen, cómo acceden a la información, cómo comparten información, la demografía de los dueños y justamente me di cuenta de que esta era una población mayor de personas que no vivían en la tierra y tengo gente que no vivía en las prioridades, en las tierras en donde nosotros priorizamos el trabajo y nos dimos cuenta que muchos se basaban en la prensa impresa, en la radio, algunos en Facebook tenían información de panfletos locales en las tiendas pequeñas, tiendas de vecindario y en los centros de reciclaje. Entonces yo hice todo, fui a los periódicos con anuncios grandes en las áreas, hice spots publicitarios en radio, continué trabajando con Sally para hacer esta vinculación y también empezamos a pensar en cómo utilizar esto, cómo generamos este grupo de dueños para que ellos hagan esta vinculación por mí, empiecen a conectar las piezas en el panorama, en las áreas en donde había alto valor de hábitat y también hablábamos de aves específicas para poder hacer que la gente participe. Hablamos mucho de una de las reinitas, justamente. Esta era una de las aves que me encantaba hablar y justamente veíamos esto, podíamos ver que encajaba en 2 o 3 grupos de dueños y yo los llamaba o preguntaba si es que podíamos reunirnos. Me tomó 2 años hacer que uno me responda a la llamada y ahora es parte de este grupo de 3,000 acres que ayudan en este grupo. Así que todo funcionó. Sé que ya me estoy quedando sin tiempo, pero les quiero contar que parte de este compromiso, de la relevancia de la que Matt hablaba y cómo generar confianza y simplificar un proceso complejo, encuentran a la gente en donde están, les escuchan, qué les preocupa, buscar las referencias cruzadas y conectar sus intereses, no solamente con lo que nosotros podemos ofrecer, sino con lo que otros socios pueden hacerme en Audubon Forest Service de otras personas y también en los otros panoramas. Generar esta ética de custodia para saber cómo está cómo entra el legado, la familia, cómo se puede contribuir para el hábitat en este panorama y hacerlo de forma práctica para que no se force la gestión, se lo maneja dentro de marcos existentes para hacer buen trabajo en tierra. Así que voy a parar aquí, dado que ya creo que me quedé sin tiempo. Es fascinante. Muchas gracias por compartir a las dos. Vamos a tener preguntas en lo posterior, pero todo esto son temas importantes a cubrir. Me encantó el ejemplo de los venados también para poder poner a esta persona que no quería unirse y traerlos acá. Yo tengo una mente cuantitativa, pero este concepto de poder salirnos de nuestros límites no se traduce en el trabajo que se hace con los dueños de tierras privadas y un
actor que and then you mentioned tomó this 2 here, if you're años in those groups, involucrarlo y the justamente importance of hablaron de that los is, grupos, de again, los it dueños takes time de and it tierras takes investment privadas in y lo that importante que es trustability. y tiene que Thank you so generarse much. What an tiempo, awesome example. confianza. We're to our Gracias por el last ejemplo. presenter of part 2, and then we'll Ahora open it up tenemos for nuestra some última questions. So again, presentadora de feel la free to parte drop 2, those into the así, chat y now if podemos they're abrirnos a in preguntas en mind. lo posterior, si es que Elisa las Donovan is from the tenemos a Coastal Elisa Prairie Donovan, Conservancy, que es la who serves as the Vice vicepresidenta y President and General consejera Counsel general of the del Coastal Coastal Prairie Prairie Conservancy, Conservancy, a land trust in Texas un that protects fideicomiso de natural and tierras en Texas agricultural que lands in protege the las Texas tierras Gulf naturales y region. agrícolas en la As a región de la reformed costa del energy Golfo de attorney, Jeff Texas. Como transferred her abogada de legal energía and project reformada, ha management transferido su expertise to experiencia lead legal y regional de gestión de partnerships proyectos to para conserve the liderar 2 Carroll Prairie asociaciones ecosystem regionales by para working with conservar los private ecosistemas landowners de praderas on en land peligros, management and trabajando conservation con easement propietarios projects. privados en Thanks so much for proyectos de being with us, gestión and de I'll turn tierras it y over to you. servidumbre de conservación. Muchas Yeah, gracias. thanks. It's Paso la really palabra a great ti. to be Muchas here. gracias. Es un I gusto also just estar wanted to aquí. mention I am also a private También quiero owner. My mencionar husband que and I yo are soy local dueña de tierras on our privadas. ranch. Mi We esposo y yo took tenemos un advantage of pequeño the rancho passes for y Upland Bird program that Bill justamente Nye talked tomamos about ventaja early de on to el restore our own little programa de pastizales del que prairie hablaron passes. hace And un it is momento amazing to para see. poder It does make a difference. manejar y We now have restaurar massive meadowlarks, los pastizales de la visiting pradera. Ahora now on our ranch, tenemos right? So muchas on especies que the están site, we llegando have donde nosotros podemos ver a pair of painted buntings that were spending several months with us this kind of late varias spring, and scissor-tailed aves que nuthatches están just appeared llegando. here in Tenemos all-season. también So it really is, mosqueritos que están does make allí. a difference to do these on the ground Marca una diferencia practices and see the realmente results. So hacer it's esas great to have that prácticas story y es told. genial poder tener So the este Coastal Prairie cuento, Conservancy, esta we were historia formerly the Katy Prairie de Conservancy, who esperanza. started Entonces off nosotros as a land tenemos trust, mostly el owning lands kind of Katy on the edge of Perry Houston, there Conservancy, que Carousel, estaba anteriormente y is se on our convirtió map. en el Coastal And then Prairie as that Conservancy, land que se manager, fundó en we have been, 1992. looking to restore our Como own gestores, lands that we own. trabajamos We just para came to manejar Florence with the nuestras Cornell propias lab, tierras. bird Hemos funding to do some aprovechado restoration el and laboratorio de Cornell education para activities. hacer So that's restauración, been actividades appreciated. We educativas, continue to así que work on muchas that. gracias. It's just a Trabajamos never-ending con ellos process to todavía. Es un understand proceso que no para mantener la gestión de la tierra del hábitat que queremos. And our goal as Y a land nuestra trust, we meta realized, beyond the como Katy Prairie, fideikomisa de there's much tierras broader es que area of más conservation allá del Katy aligned Prairie with hay conservation mucho happening. más So we changed our name to Coastal conservación de Prairie tierra Conservancy, and now we're working que with 9 sucede y por county eso lo regions. We protect convertimos over al Coastal Prairie 32,000 acres in Conservancy y southeast protegemos Texas. más de 32,000 acres del sureste So de our Texas. mission is about Entonces preserving nuestra coastal mención prairies, but it's about es wetlands, preservar biomes, las forests, praderas local wildlife, costales, también los agriculture. humedales, las granjas, los Working with our ranchos para strategic goals beneficiar a of las land personas y a la conservation, vida trying silvestre to para duplicate siempre. those Queremos large duplicar connected areas so estas that we can áreas really conectadas maintain para the realmente poder ecosystem. It's much mantener harder to el protect 5,000 ecosistema. or 10,000 Es más fácil acres proteger 5,000, contiguous 10,000 than to have sort of a acres scattershot continuos approach que across tener regions. una And with that mentality, we diseminación de really varios por la región. Con esta pursue these mentalidad se regions. busca estas So, the sociedades. question is, and I love Entonces la pregunta past es, speakers' point, like, how do you y get me from gusta el concept punto to de implementation? los How do we get from ponentes here? pasados, es Look cómo at the llegar a la land, the birds who implementación, use cómo it, llegamos de surround the aquí, edge of vean la our tierra, los aves habitat. que lo usen, los hábitats See on this picture, but preservados. No there's se ve en esta subdivisions imagen, pero on the hay horizon. They're not subdivisiones mountains. en el There's horizonte, no mountaintops. son So how do we protect what we montañas, have, son casas, and pero to ¿cómo keep it protegemos for lo que tenemos wildlife? And how do para we get to here? mantenerlo para la vida This silvestre? ¿Cómo lady here llegamos on the acá? left, she's the Esta landowner. mujer de She la owns izquierda es dueña a de little over tierra 100 acres, y and ella es she dueña de alrededor de plans to 100 develop acres y this tenía planes a para long time, a desarrollarlo, year pero or so, después de conversations mucho and tiempo, discussions, años de finding access to conversaciones, funding programs, generar we were able confianza, to buscar acceso, buscar negotiate a programas, purchase pudimos agricultural negociar easement, y comprar las and it's been servidumbres closing. So this is our agrícolas closing. y So this llegar is al what we're cierre. trying Y to este get es to. el cierre, es a lo que As queremos a llegar. former energy attorney, I'm very Yo much como driven to, ex get the deal abogada de closed. And so energía this is quería cerrar el trato. the most Definitivamente esto satisfying para thing mí fue to una get this cosa thing. muy satisfactoria el haber llegado a este And punto. so
Entonces, estas dos iniciativas que estamos discutiendo, que también fueron financiadas por el Regional Conservation Partnership Program, hicimos dos cosas, justamente, no solamente en los 9 condados en los que estamos nosotros, sino en 13 condados, porque hay más socios que también están trabajando en la pradera costera. Entonces, aquí pueden ver básicamente, ya estábamos en el teléfono, en email y llamamos a todos con los que trabajamos que estaban interesados en el ecosistema. Hay otros fideicomisos de tierras, hay el condado local. Ustedes pueden ver el lado Van Texas. Hay muchos que están allí. ENAMS, tienen el Quail Forever, tienen otros interesados en conversión de tierra, pérdida de tierra. Entonces, tenemos el Texas General Aid Office, están interesados en planificación resiliente, todos los que estaban activos en la región que podían aportar algo a la mesa estaban allí para poder ayudar a iniciar esta iniciativa. Y de ahí tuvimos la iniciativa de sabanas y pastizales de Texas. Esto es, la restauración es costosa. Aplicamos entonces a un segundo subvención y estamos todavía con esto y tenemos muchos de los mismos socios, pero tenemos nuevos socios que trabajan más a nivel interno, hablando de las mediciones, un componente de medición de carbono adicional a esto. Y los dos proyectos se llevan a cabo de manera simultánea. Entonces, aquí lo bueno de estos programas es que es dinero significativo que puede generar una diferencia para la iniciativa de praderas costeras. Fue como 7 millones. Y aquí pueden ver los financiamientos de las servidumbres que se pagan a los dueños, paga el 50% del valor de para de una servidumbre de conservación. Para sabanas y pastizales obtuvimos 25 millones y parte de esto es para financiar servidumbres. También tenemos un componente significativo que es el financiamiento de gestión de tierra y esto es para llevar a cabo prácticas de beneficio. Vemos las prácticas que necesitan los dueños de tierra y que va a ser útil para lograr nuestras metas para la pradera costera, que es justamente proteger el hábitat para las especies que tenemos, que hemos identificado. Para pastizales, pues también hablamos de del bienestar de la tierra, del hábitat de las aves, del hábitat de los pastizales. Hemos seleccionado una lista de prácticas para lo que financiamos a los dueños de tierra si es que pueden implementarlas. Finalmente, trabajamos con socios, no somos planificadores, no les decimos a otros qué hacer, pero sí tenemos un gran socio, aquí en nuestro caso es WHF, la Wildlife Federation, que genera planes de conservación que logran los requerimientos de la RCS para poder escuchar al dueño de tierra, saber cuáles son los objetivos de su tierra para ellos, para hacer una operación lucrativa, por ejemplo, y les dan financiamiento para hacer prácticas de remoción de especies invasoras, quitar los pastos invasores y mantener el hábitat de las aves, que también es parte de su gestión de ganado. También esto es una sociedad. Entonces, si es que vemos todo el programa, empezamos con planes de conservación. Yo no soy bióloga. Pudimos ver todos los planes de conservación que existían en nuestra área, o los utilizamos para poder identificar las áreas prioritarias que queríamos conservar. Tenemos equipos de vinculación, hicimos conferencias, otros dueños discutiendo cosas como la restauración y parte de esto es la priorización, selección, donde identificamos proyectos prioritarios donde estos cumplan con los objetivos de los programas y ayudamos a implementar en los proyectos. No somos el único fideicomiso de tierras que trabaje aquí. Muchos de los proyectos que hemos financiado con la iniciativa Coastal Prayer
se ha llevado a cabo también con otras fideicomisos de tierras y tenemos dos proyectos adicionales con otros fideicomisos de tierras. Esto es todo una sociedad para poder sacar los mejores proyectos y tenemos el componente de reportería para las especies y resultados para la iniciativa Coastal Prairie y también tenemos que hacer ahora reporte de secuestración de carbono. Entonces, la planificación, cuando hablábamos de este programa, la pregunta era cómo pasamos de los planes y reconocer que hay pérdida de aves y que debemos hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Pues queremos planificar, no queremos planificar de nuevo, vemos los planes existentes y pueden verlos si es que van a Prairie Partner Network en nuestra website. Podemos tener los links allí a todo lo que consideramos planes de aves relevantes que tengan un impacto en el hábitat o las necesidades de las especies en el área del Golfo de Texas. Lo relacionamos en un mapa y decimos, ok, hay conservación aquí, estos otros hábitats se han identificado como áreas prioritarias y hablamos con nuestros socios para tratar de obtener áreas contiguas en donde realmente podemos conectar las tierras de conservación. No quiere decir que si no está fuera de estas áreas, no la consideremos, pero queremos que de preferencia sean contiguas para poder manejarlo a nivel de conservación de paisaje. Para la iniciativa de sabanas y pastizales, nos enfocamos más en carbono. Aquí podemos trabajar con los socios para poder manejar hábitat de pastizales y pueden ver que hay pocas tierras de conservación aquí en las áreas internas y de las tierras altas. Entonces aquí tenemos varias propiedades en las áreas específicas, pero hay pocas áreas conservadas en estas áreas de pastizales abiertos. Entonces, trabajando con nuestros socios, hemos identificado esta área de pradera de Blackland que podría ser incluida como región de enfoque. El mapa de Texas se ve el triángulo y la amenaza del desarrollo es un área que está en muy alto peligro de desarrollo. Se está manejando esto. Miles de casas se están poniendo en estos acres y se están generando propiedades y como decimos en Texas, ¿cómo es? No sé, no recuerdo el dicho, pero no es lo suficientemente grande para funcionar y es demasiado pequeño para proveer buenos hábitats. En cuanto a lo que es vinculación, al haber escuchado a los dueños de tierra, nosotros también vemos que la gente responde a comunicación de la vieja escuela, entonces utilizamos tarjetas postales y han sido muy efectivas. Hacen búsquedas en bases de datos sobre nuestros condados, praderas. Identificamos a los dueños de tierra con más de 100 acres, particularmente si es que buscan áreas prioritarias, pueden hacer una búsqueda así delineada para poder manejarlo y enfocarse en áreas prioritarias en toda, o se lo puede hacer en toda la región. Si es que los dueños de tierra tienen cierto número de acres. Este es muy efectivo. Ella era como que, recibí esta tarjeta postal y es una señora, de hecho, dijo que fue la respuesta a sus plegarias porque eran problemas de herencia, de propiedad y cómo iba a poder obtener fondos de su propiedad para poder mantenerla preservada, pero aún así poder obtener los fondos que necesitaban para vivir.
También tenemos panfletos que podemos enviar por email o imprimir. Tenemos un sitio web, hemos hecho eventos, tenemos la conferencia de tierras y legados de 2024 que se llevó a cabo en octubre. Tuvimos más de 60 dueños de tierras y pudimos llegar a hablar con ellos y empezamos a tratar de hacer que los ganaderos, los rancheros, y esto no, a ver que no trata solo de las aves, sino de los hábitats. Pueden ver nuestro sitio web en este QR. Hay mucha información específica para nuestra iniciativa. Queríamos que sea amigable con los dueños de las tierras en inglés, tan sencillo como podía ser explicar qué programas estaban disponibles para ellos. Este mapa nuevamente vemos aquí las tierras, los legados, pueden ver justamente las distintas fases del el sentido de campo que se ve. Justamente pueden ser estos dueños de tierra generacionales y los nuevos justamente tienen la idea de preservar esta herencia de Texas. Aquí es donde entramos a colación y pueden identificar los proyectos que manejan los objetivos. Tenemos las especies prioritarias, puntos específicos y justamente cómo está la vegetación, áreas para poder proveer el hábitat. Esto es para las servidumbres de conservación y tenemos una hoja de trabajo que deben llenar y no es difícil, son 4 páginas y normalmente esto lo pueden hacer si es que se quiere aplicar a financiamiento a gestión de hábitat, es similar. Entonces ahora la iniciativa Texas Coastal Prairie empezó en 2021, tuvimos obtener financiamiento en 2022, hemos hecho 3 rondas y lo hemos gastado todo y estamos esperando a cerrar algunos proyectos, pero todo esto ver si es que es elegible, son 5,000 acres, tenemos un poco de fondos que nos queda y empezamos este año. Justamente tenemos 768 acres que para los que se está dando $6 millones y esto es realmente un punto crítico. Para gestión de tierra, tenemos mucho más proyectos, tenemos 20 proyectos con más de 30,000 acres que se están beneficiando de las prácticas de mejora de hábitat y bajo la iniciativa de sabanas y pastizales tenemos 9 proyectos con 7,000 acres. Nosotros pensábamos, somos un fideicomiso de tierra, no nos importa la gestión de hábitat, pero es importante cuando hablamos con los dueños de tierra, es el decirles, tenemos fondos para ayudarles a gestionar su tierra, siéntanse libres, si es que quieren desarrollar un plan de conservación para ustedes, ellos les pueden ayudar a decidir lo que quieren hacer y a encontrar financiamiento para hacerlo, para que no tengan que pagar todo el costo de hacerlo. Y realmente, cuando los dueños de tierra piensan en esto, es como que, ¿por qué no lo hice antes? Y realmente la idea es que quieran llevar a cabo esta conservación. Y cada vez que hacemos una servidumbre de conservación, es como que, ok, te ayudo a hacer un plan de conservación sin costo para ti. Esto ayuda a mejorar el hábitat y puede ayudar a esto para que el hábitat pueda mejorar. Entonces, esto es lo que yo tenía para mostrarles y estoy atenta a las preguntas que tengan. Muchas gracias. Otro ejemplo fantástico y hemos escuchado muchos temas consistentes en todas las presentaciones del día de hoy. No es una organización la que está responsable del involucramiento de los dueños de tierra privada, sino son equipos. Desafortunadamente no nos queda muchos tiempos para preguntas del día de hoy.
Pero hay oportunidades continuas de participación. Entonces, primero quiero hacer un seguimiento con todos los que han estado a la llamada, que se registraron a la llamada. Se compartió la información de contacto de nuestros presentadores de hoy. Hay una grabación disponible en el sitio Road to Recovery que va a estar en el email que les enviaré. Y si tienen otras preguntas o quieren continuar esta conversación con estos presentadores maravillosos para hoy, al inicio de la sesión, olvidé agradecer a nuestra traductora. Muchas gracias, Belén, por permitirnos hacer esta sesión tan accesible como sea posible. Realmente apreciamos tu trabajo y el que puedas traducir rápidamente para nosotros. Realmente ha ampliado nuestra comunidad de conservación de aves y las conversaciones que podemos tener en este tiempo. Muchas gracias. Gracias a Shane y a Bradley, a Berfla y a Napsi por coauspiciar este evento en Road to Recovery. Pensar en las organizaciones están muy comprometidas a generar sociedades con otras personas de otras organizaciones involucradas en conservación de aves. Queremos ser facilitadores de esto, tanto como podemos ser, como podamos. Esperamos poder continuar trabajando en este tema. Gracias a nuestros maravillosos presentadores. Ustedes son la razón por la que este tema es de tan alto interés. Muchas de las personas de la llamada, el público en general de Road to Recovery, NAPSI, de Bird Conservation Wings of Aflet, son los expertos en aves, son ornitólogos, biólogos que están involucrados en aprender más de la biología, de la recuperación del hábitat, de la conservación, pero son todos ustedes a los que necesitamos para conectarnos, para poder entregar esa conservación. Espero que todos los que estén viendo sepan y vean que hay expertos haciendo este trabajo y saben cómo vincular a los dueños de tierras privadas y tienen las herramientas y las habilidades para hacerlo. Así que muchas gracias. Espero que puedan haber tenido una idea de a quién acercarse para opciones de financiamiento. Yo, Shane y Bradley, podemos ser puentes para poder conectarlos con estas organizaciones u otras como ellos. Obviamente no pudimos cubrir toda la geografía de los Estados Unidos en esta sesión, pero hay organizaciones en paralelo y gentes en toda la geografía que trabajamos juntos para poder trabajar con las tierras privadas, para trabajar en la conservación de aves que deseamos. Gracias a todos. Me escucharán en un seguimiento y estamos a las 4 en punto. Antes de continuar una conversación, como dije, esta es parte de una serie de Long to Recovery, The Road to Recovery, sobre tierras privadas. Vamos a seguir teniendo esto, así que esperamos verlos pronto. Muchas gracias a todos.